Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicio. Indica el lugar de salida de cualquier carretera hacia una zona, área o vía de servicios. Señal de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicios con salida compartida hacia una autopista o autovía. Indica el lugar de salida de cualquier carretera hacia una zona, área o vía de servicios y que ésta coincide con una salida hacia una autopista o autovía. Señal de destino en desvío. Indica que, por el itinerario provisional de desvío y en el sentido indicado por la flecha, se alcanza el destino que aparece en la señal. Señal variable de destino. Indica que, en el sentido apuntado por la flecha, se alcanza el destino que aparece en la señal. Señal sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia carretera convencional. Indica, en carretera convencional y en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una carretera convencional y, en su caso, el número de esta. Señal sobre la calzada en autopista y autovía. Salida inmediata hacia la carretera convencional. Indica en autopista y autovía, en el lugar en que se inicia el ramal de salida de cualquier carretera, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una carretera convencional y, en su caso, el número de esta. También indica el número y, en su caso, la letra de enlace y el ramal. Señal sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia autopista o autovía. Indica en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una autopista o una autovía y, en su caso, el número de estas. Señal sobre la calzada en autopista o autovía. Salida inmediata hacia una autopista o una autovía. Indica en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una autopista o una autovía y, en su caso, el número de estas. También indica el número y, en su caso, la letra del enlace y el ramal. Señales sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia. Indica, en una carretera convencional, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia otra carretera convencional. También indica la dirección propia de la carretera convencional y su número. Señales sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica, en una carretera convencional, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una autopista o una autovía. También indica la dirección propia de la carretera convencional. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia. Indica, en una autopista o una autovía, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una carretera convencional, así como el número de enlace y, en su caso, la letra del ramal. También indica la dirección propia de la autopista o la autovía. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Salida hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica, en una autopista o autovía, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una autopista o una autovía, así como el número de enlace y, en su caso, la letra del ramal. También indica la dirección propia de la autopista o de la autovía. Señales sobre la calzada en carretera convencional. Indica dos salidas inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y dirección propia. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía.
la distancia de la segunda, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia de la segunda, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía.